¿Sabes qué es más peligroso que una guerra? Una idea. Y en 1517 esa idea salió de la boca de un monje alemán, pero fue un papa quien la convirtió en dinamita pura. Hasta ese momento, Europa era un continente bajo un solo techo espiritual, el del Papa de Roma. Pero entonces llegó una carta, clavada en una puerta. Martín Lutero escribió sus 95 tesis, sí, pero fue la respuesta de León X, el papa de aquel momento, la que incendió la pradera. León X no solo fue un papa, era un Medici, amaba el arte, los banquetes, la caza y sobre todo el poder. Su papado fue una mezcla de lujo renacentista y desesperación financiera. El Vaticano estaba en bancarrota. Solución: vender indulgencias, papeles que, según la Iglesia, limpiaban tus pecados, a cambio de unas cuantas monedas. Un negocio redondo, pero también el caldo de cultivo perfecto para un escándalo teológico. Cuando Lutero denunció esta práctica, León X no lo ignoró, lo excomulgó, pero lo hizo desde la lógica de un monarca, más que desde la de un pastor. Y ese fue el error, porque al expulsar a Lutero, no solo lo marginó, lo transformó en símbolo. Lutero no quería romper la Iglesia, hasta que Roma lo obligó. El conflicto ya no era solo religioso, se volvió político y económico. Los príncipes alemanes vieron una oportunidad única. Si dejaban de desobedecer al Papa, también podrían quedarse con las tierras de la Iglesia. Dinero, poder, autonomía, era irresistible. Y aquí es donde todo se parte en dos, literalmente. Aparece una Europa católica y una Europa protestante, un mapa dividido, una identidad rota. El Papa León X intentó frenar el avance protestante con diplomacia, amenazas y fuego. Pero ya era tarde. Había creado sin saberlo una rebelión sistemática. Lo que empezó como una herejía se convirtió en reforma, y la reforma no fue solo espiritual, transformó la economía, la educación, el rol del Estado y hasta la noción de trabajo. ¿Sabías que la famosa ética protestante del trabajo, esa que dice que el éxito es señal de virtud, fue una consecuencia directa de este cisma? Max Weber, un sociólogo del siglo XX, argumentó que el capitalismo moderno no habría surgido sin esa mentalidad, y esa mentalidad nació, en parte, gracias a que un papa trató una protesta como una amenaza política en vez de como una conversación espiritual. Pero eso no es todo. La respuesta católica no se quedó atrás. La contrarreforma fue un contraataque en toda regla. Se reformaron órdenes religiosas, se fundaron universidades, se intensificó la censura y sobre todo se extendió la evangelización a América, Asia y África. ¿Cuántas veces te han dicho que los misionarios fueron los primeros en llegar a América Latina? Pues fueron enviados por un papado en crisis, tratando de recuperar su influencia global ante la pérdida de Europa del Norte. Todo esto, cada batalla religiosa, cada tratado entre reinos, cada alianza entre príncipes tiene una raíz común: la decisión de un papa de silenciar en vez de dialogar. Y el resultado fue una Europa herida, dividida, en guerra durante más de un siglo. Desde la Guerra de los 30 años hasta las tensiones actuales entre estados confesionales y laicos, todo arranca ahí, en esa excomunión, en ese papel firmado por León X. ¿Y qué aprendemos de esto? Que a veces, cuando el poder se siente amenazado, responde con fuerza y no con razón. Y eso, en la historia humana, rara vez termina bien. Pero es que además León X fue antes banquero y posiblemente inventó el capitalismo sin querer. ¿Te imaginas el Papa firmando cheques? Pues hubo un tiempo en que el Vaticano era más banco que iglesia. Vamos al siglo XV. Ahí encontramos a Giovanni di Lorenzo de Medici, también conocido como el Papa León X. Sí, el mismo que excomulgó a Lutero. Pero lo que muchos no saben es que antes de ser papa fue banquero, y eso se notó. Cuando llegó al trono de San Pedro, en 1513, las finanzas del Vaticano eran un desastre. Las obras de la Basílica de San Pedro se estaban comiendo todo el presupuesto, pero detenerlos habría sido un signo de debilidad, así que León X hizo lo que sabía hacer: levantar fondos. ¿Cómo? Recurriendo a una red de bancos europeos, cobrando impuestos adelantados, emitiendo deuda en papel y, lo más polémico de todo, vendiendo indulgencias a gran escala. Y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, porque para poder vender indulgencias en toda Europa, el Papa necesitaba logística, marketing y crédito. Así que se lió con los banqueros Fugger, una de las familias más poderosas de la historia financiera. Los Fugger adelantaban dinero al Vaticano a cambio de un porcentaje de las indulgencias vendidas. ¿Te suena familiar? Eso se llama inversión con retorno. En otras palabras, el Vaticano fue pionero en usar productos financieros con fines de expansión. Este sistema se parecía más al de una multinacional que al de una institución espiritual. Había cuentas por cobrar, delegados de ventas, los predicadores y contratos de exclusividad. El dinero de las indulgencias no solo financió arte y arquitectura, también fluyó hacia guerras santas, espionaje político y alianzas estratégicas. Así, el Papa no solo salvaba almas, sino que también movía mercados. Para proteger sus inversiones, el Vaticano comenzó a profesionalizar su administración. Se estandarizaron los registros contables, se reguló el sistema de diezmos y se crearon nuevas formas de tributos a los obispos. Esto, sin querer, impulsó la idea de que la Iglesia debía ser más eficiente, rentable y predecible, conceptos que hoy asociamos directamente al capitalismo moderno. Pero espera, hay más. La Contrarreforma, esa gran respuesta católica a la Reforma protestante, también fue una operación económica. Se fundaron cientos de colegios jesuitas, muchos de los cuales exigían pagos o donaciones. Las órdenes religiosas comenzaron a invertir en tierras, a alquilar propiedades y a administrar hospitales que cobraban cuotas. El resultado, un ecosistema en el que la fe y la economía eran inseparables.
Max Weber, que ya mencionamos antes, diría siglos después que el capitalismo necesitaría una ética que lo sostenga, disciplina, previsibilidad, ahorro y eficiencia. ¿Y qué crees? Esa ética no nació en Wall Street, ni en Londres, sino en parte de dentro del Vaticano, con papas que aprendieron a gestionar poder como se gestiona una cartera de inversiones. Ahora bien, aquí viene el giro emocional. Todo este sistema no surgió por ambición económica, sino por supervivencia. El papado estaba amenazado, cuestionado y aislado. La única manera de seguir dominando espiritualmente al mundo era tener músculo financiero. El papa banquero no quería inventar el capitalismo, solo quería terminar la basílica. Pero en ese instante, en ese intento de mejorarlo, empujó al mundo hacia una economía moderna basada en créditos, planificación y escala. Así que la próxima vez que veas una tarjeta de crédito, un banco o una multinacional, recuerda esto. Parte de ese ADN moderno tiene su origen en los salones del Vaticano del siglo XV y XVI, donde un papa con alma de banquero transformó la fe en flujo de capital. Y con esto llegamos al final de la historia, pero no es un final, en realidad, porque el papado sigue siendo hoy una potencia política silenciosa, tiene pasaporte propio, embajadores en casi todos los países, acceso a información confidencial y una economía paralela basada en donaciones globales. ¿Quién dijo que la Iglesia no entiende de poder? Así que, ahora que lo sabes, ¿sigue pareciéndote tan inocente la figura del papa? Te leo en comentarios. Y si quieres seguir explorando ese otro lado de la economía, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia que nadie más te va a contar.